Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre Parashat Hayei Sarah, el Pasuk, Abraham Zaken, Baba Yamim, Hashem Beirach et Abraham Bakol. Uno de los psukim importantes que hay sobre eso, muchos medrashim, es ese Pasuk. Habla sobre Abraham Avinu y el Pasuk dice, Ve Abraham Zaken, Abraham llegó a su ancianidad, ¿cómo se dice? Anciano, Baba Yamim, entró en sus días y Hashem le bendijo a Abraham en todo. Ese pasuk es el pasuk que la Torah lo pone como una anticipación a la historia que sigue. El llamar a Eliezer, su sirviente, y le está pidiendo que él sea el que vaya a ser el Shidach, a ser la pareja, el Shidduch, el novio Yitzhak, la novia Rivka y toda la parashá que habla sobre eso. Así que de eso vamos a hablar hoy con la explicación maravillosa del Alter Rebbe, la Chassidische Parsha de esta semana, Parashat Hayei Sarah. Primero de todo quiero desear, empezando el Shiur, desear a cada uno de nosotros y a todo Am Israel, especialmente a nuestros hermanos Yehudim en Eretz Israel, los soldados que están en la guerra y a todo el pueblo de Israel que están pasando momentos difíciles ahora. Que HaKadosh Baruj Hu nos cuida a cada uno, cada Yehudí, en cada lugar donde está. Lo Yanum Lo Ishan Shomer Israel. HaKadosh Baruj Hu no duerme, no descansa. Él cuida, protege a cada Yehudí en todos esos momentos tan difíciles de oscuridad. Estamos viendo milagros enormes también de todo lo que está pasando en Israel. Se ve claramente la mano de Hashem, se ve claramente la braja de Hashem, a pesar de que caen tantos cohetes, misiles, etcétera, y milagrosamente es, bueno, milagros, pero esos milagros son solo el comienzo. Nosotros estamos pidiendo que queremos el gran milagro, no queremos milagros chicos. Nuestro tefilá, el rezo y el pedido de cada Yehudí, estamos pidiendo que sea una Geulah Shlema, estamos pidiendo que tengamos ya la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkeinu. Y la parashá de esta semana, sí, también vamos a pedir refuah Shlema por Shalom Titiyahu Ben Tova, que tenga la refuah Shlema, también Baruj Hu le manda salud, fuerza y toda la familia. Que haya ya buenas noticias en todas partes del mundo. Así que este pasuk justamente viene bien porque ese pasuk habla sobre el primer Yehudí y habla sobre la braja que HaKadosh Baruj Hu le da a cada Yehudí, siendo Abraham vino el primer Yehudí. Y la Torah nos describe que Abraham Zaken, Abraham vino, llegó a su ancianidad y Baba Yamim, que él llegó a sus días y Hashem Beirach et Abraham Bakol, Hashem le bendijo en todo. Así también a cada Yehudí, que somos todos hijos de Abraham Avinu y descendientes de Abraham Avinu, que Dios le bendiga a cada Yehudí en todas las bendiciones, igual como el primer Abraham. A Kodesh Baruch Hu le dio todo los brajot y todo, como vemos en la parashá de la semana. Ahora, el Medrash dice que sobre esas palabras hay algo más. No es solamente como suena literal. La Torá no es un libro solo de información técnico. La Torá te quiere decir que Abraham vino, era una persona mayor, Zaken, especialmente, que ya dijo antes, ya hay psukim en Parashat Vayera, dice la Torá, Abraham besará Zekenim, Baim Bayamim. Entonces ya lo tenemos de antes, que Abraham era Zekenim y llegaron a sus días. Entonces, ¿por qué lo repite de nuevo acá? Este pasuk en este parashá, en ese contexto, está totalmente de más. También
¿qué agrega? ¿Qué significa Zaken y Baba Yamim? ¿Qué agrega una cosa a la otra? Aparentemente es lo mismo. Zaken, una persona mayor, anciano, y Baba Yamim es que llegó a sus días, quiere decir que tuvo larga vida, muchos años. Entonces es una repetición. ¿Cuál es la diferencia entre Zaken y Baba Yamim? Y después dice el pasú que Hashem le bendijo a Abraham Bakol. Entonces, otro punto. ¿Cuál fue la bendición? Según el Midrash, son tres clases de bendiciones. A Kadosh Baruj Hu, Abraham vino, le dio tres diferentes regalos, tres diferentes bendiciones. Una cosa es Abraham Zaken, es un tema. Luego Baba Yamim. Y después Hashem Beirach et Abraham Bakol. Son tres diferentes brachot que Hashem le dio a Abraham. ¿Qué es Abraham Zaken? Número uno. Dice el Midrash que a Kadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu, yo soy bondadoso y vos sos bondadoso. Vos estás siguiendo mis pasos. Akadosh Baruj Hu es fuente de bondad. Olam Chesed Ibaneh. Hashem creó el mundo basado en la bondad. Hashem es puro bondad. Toda su esencia bondad. Teva Tov Leitiv. Solo quiere dar bien y bondad al mundo. Abraham vino, que era Merkabah de la bondad de Hashem. Él también siguió con esa bondad. Abraham vino es la persona bondadosa que él, toda su existencia, toda su vida era bondad. Entonces a Kadosh Baruch Hu le dijo a Abraham, yo soy bondad, vos sos bondad, anda a vestirte con mis vestimentas. Yo, sobre mi bondad está escrito la palabra también de Zikna, esa palabra de anciano. Está escrito sobre Akadosh Baruch Hu. Hay un pasuk en Daniel que dice, Ve'atik Yomin. Hay un pasuk muy interesante en Daniel que dice, Ve'atik Yomin, se refiere sobre Akadosh Baruch Hu, y dice, el anciano del día, Atik es Melashon también, algo antiguo, algo anciano. Atik Yomin, el que está anciano en sus días, se siente sobre un trono y dice, su vestimenta como nieve blanco y su cabello como lana pura. Es un pasú que hay que entenderla, no es ahora el momento de explicarla, pero solamente el Midrash trae el pasú que encontramos en Akadosh Baruj Hu también la idea de la vejez del anciano. Toda esa expresión se ve en Hashem. Y entonces, también Hashem Beirach et Abraham, como dice, Abraham vino por ser un hombre de bondad, ser una persona de ese nivel de bondad que Abraham tuvo. Hashem le dijo, vos también te voy a regalar ese tema de la vejez Zikna. Zikna, la gente piensa que cuál es lo que describe la idea de Zikna. Zikna es un tema de muchos años, larga vida, una braja que hay en Zikna, pero Zikna también tiene que ver con el pelo blanco. Medrash dice que hasta Abraham la gente no, no tenían canas, no tenían pelo blanco, eran todo negro hasta el final de la vida. Y Hashem, Abraham vino, lo regaló, Zikna, así dice el Medrash, que le dio ese tema que con los años también el pelo, el cabello se transforma en blanco, porque el blanco representa bondad, el blanco representa misericordia. La diferencia entre el color negro, el color blanco, en términos cabalísticos, el negro tiene que ver más con Gurá, y en cambio blanco tiene que ver más con Hesed Rahamim. Nosotros vemos que la persona, cuando está más mayor en edad, más anciano, tiene más rahamim, más misericordia, es la naturaleza humana. Y entonces esto es lo que dice acá el primer punto. Abraham Zaken, que a Kadosh Baruch Hu lo elevó a Abraham vino al mismo nivel, así como a Kadosh Baruch Hu tiene ese tema de Atik Yomin,
en la misericordia y la bondad de Akadosh Baruj Hu, en el nivel de Atik, en la corona, en Kabbalah es todo un nivel muy alto. Abraham Avinu, por su bondad, Hashem lo llevó a este nivel, el nivel tan alto de la bondad como está en el Atik Yomin. Esto es un punto. Después viene el Baba Yamim, y de eso es el punto principal que el Alter Rebbe analiza en el Mambam. ¿Qué quiere decir Baba Yamim? Entró en sus días. Hay un Zohar muy interesante, y eso tiene que ver mucho con nuestra vida, y ahí tiene una enseñanza importante para nosotros en el día a día. El Zohar dice, ¿por qué Hashem le dice, por qué está escrito Baba Yamim, entró en sus días? Dice el Zohar que Yamim, los días son vestimentas. Cada persona tiene una cantidad de días, que son los días que uno vive en este mundo, y esa cantidad de días son una cantidad de ropa, de vestimenta que el alma necesita. Así dice el Zohar. El Zohar dice que cada alma, así como el cuerpo tiene vestimentas y ropa, lo mismo también el alma tiene ropa. Cada día que un yehudí vive en el mundo y cumple mitzvot y estudia Torah en ese día es una vestimenta para su alma. Un día más es una vestimenta más. Cada alma tiene una cantidad de ropa, una cantidad de días que él tiene que vivir en el mundo, y tiene que cada día aprovechar y hacer mitzvot en ese día, porque eso es lo que le da las vestimentas al alma. Y esas vestimentas, ahora lo voy a explicar, estoy diciendo lo que dice el Zohar, lo que permite a la Neshama, el alma, que después que la Neshama vuelve a Gan Eden o la Mabá, de poder disfrutar de la luz de la Shejinah, es a través de las vestimentas. Y el Zohar dice que si una persona perdió un día en su vida, perdió quiere decir que ese día lo desaprovechó, no hizo mitzvot, o al contrario, hizo cosas que no tendría que hacer, perdió un día, perdió una vestimenta. Y perder una vestimenta para el alma es algo que le hace una falla, una falta de poder disfrutar de la Shekhinah cuando la Neshama llega a los mundos superiores. Y entonces, ¿cuál es entonces la buena noticia? ¿Cuál es la bendición que dice la parashá entonces sobre Abraham vino? La grandeza de Abraham vino. Va Abraham Zaken Baba Yamim, que Abraham vino, él, número uno, Zaken, como dijimos, tenía esa vestimenta de Hashem, el tema de la vejez que tiene que ver con la bondad y misericordia, el Atik, etc. Pero también Abraham vino, Baba Yamim, que él entró en sus días, quiere decir que Abraham vino con todas sus vestimentas, todas las ropas en forma completa, porque no perdió ningún día en su vida. Abraham vino, era un yehudí que supo aprovechar cada día de su vida. Vivía cada día la forma más profunda, más íntegra, tenía sus días llenos y completos, y por eso Abraham vino con sus días, con sus vestimentas, toda la ropa íntegra, listo para poder recibir del gran revelación de la Shekhinah que la Neshama recibe de fruto en el Gan Eden. La pregunta es, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué la Neshama necesita ropa? ¿Cuál es la necesidad de esa ropa? ¿Qué hace? ¿Y por qué tenemos que hacer mitzvot todos los días? Que esos mitzvot son ropas. ¿Y por qué si falta un día, falta una ropa? ¿Qué pasa que si no hice una mitzvah en un día, el otro día hice dos mitzvot? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el sentido de todo eso? ¿Qué quiere decir? Y acá viene la explicación del Alter Rebbe y dice lo siguiente. ¿Cuál es el tema de esa vestimenta? El ejemplo para entender eso es el ejemplo que tenemos en la vida. El tema de la vestimenta acá, en este caso, tiene que ver con un ejemplo cuando hay a veces días donde hay mucho sol, muy fuerte, muy potente, y la persona no puede disfrutar del sol por tan fuerte que el sol está. Días de verano, mitad del día, donde el sol está con toda su potencia. Y ahí es donde la persona necesita anteojos de sol. Eso es una especie de una vestimenta. Los anteojos de sol es una vestimenta que oscurece.
genera ese habilidad, te da esa posibilidad de poder ver y disfrutar de la luz. Si no tenés anteojos de sol, la luz es tan fuerte que los ojos no pueden ver nada. Es como se siente ciego de tanta luz que hay. Entonces se necesita esa separación, se necesita esa vidrio oscuro para poder disfrutar de la luz. Y lo mismo también existe diferentes ejemplos en la vida donde usamos algo para poder justamente, cuando hay algo muy potente y yo quiero poder verlo, disfrutar de eso, se necesita hacer alguna especie de tzimtzum. Eso es esa vestimenta que estamos hablando. Y acá dice el Alter así, la Neshama quiere conectarse con Hashem. El alma, nuestra alma del Yehudí, es verdad que el alma en su raíz es Helek Elokam Imal Mamash. La Neshama del Yehudí es una parte de Hashem, pero el alma bajó acá al mundo. Decimos todas las mañanas en la tefilá, Elokai Neshama Shenatata Viteorai, nuestra alma es pura, pero Atá Beratá, la Neshama bajó al mundo de creación, Atá Yetzartá, Atá Nefachtabi, para que la Neshama se conecta con el cuerpo, la Neshama se transforma en una creación. La Neshama tiene que bajar a un mundo de creación, se tiene que conectar con un cuerpo, donde el cuerpo tiene todos sentimientos materiales, pensamientos materiales, y el alma se tiene que adaptar al cuerpo como está acá abajo en este mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede el alma que está acá abajo en este mundo? Y el alma es parte de una creación, se hizo una criatura, ¿cómo puede la criatura conectarse con el Creador? La distancia entre nosotros y Hashem es abismal, es infinito. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros podemos unirnos, conectarnos con el infinito, con lo más alto, con Hashem, cuando no hay la revelación de Hashem, la luz de Hashem no tiene límites? El Or, la luz de Akadosh Baruj Hu es infinito. Y nosotros somos finitos, limitados, con nuestra mente, con nuestros sentimientos. ¿Cómo se puede armar esa conexión que la Neshama puede disfrutar? En el Olam Haba, en el Gan Eden, con la amiga Mashiach, va a haber una revelación de la divinidad en nuestro mundo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, pero es imposible. ¿Cómo vamos a poder sostenerlo, contenerlo, sin quemarnos, sin anularnos? Entonces ahí es donde se necesita la vestimenta. Esto es la ropa que el Zohar está hablando. La ropa es justamente esa idea de hacer, donde reducir, poder hacer que esa luz infinita de Hashem se inviste en la persona lo puede también contener sin que desaparezca, sin que queda quemado, sin que se anula en forma completa. Hay una historia que Hasidim cuentan sobre un Hasid del Alter Rebbe. Es el maíz que escuché de Hasidim. Cuentan una historia así, que una vez los Hasidim estaban sentados en un Fabrengen, en un pueblito en Rusia, y entró ahí un Yehudí que parecía un Yehudí muy simple, muy humilde, que vino de la calle, un Yehudí que iba de un pueblito a otro para juntar dinero, parecía una persona muy pobre, muy humilde que estaba ahí. Entró al Shil, al Bet Knesset, pero vieron en su cara que tiene algo, una alegría tremenda, estaba con mucha simja. Y los Hasidim querían saber cómo es esta persona, de dónde viene esa alegría que se veía en él, una vitalidad, una energía, una alegría enorme. Entonces lo sentaron en la mesa, le dieron de comer, le dieron de tomar, dejaron decirle Jaime, y le pidieron que cuente qué es lo que cuál es su historia. Y él decía que él no es una persona muy simple, que ya años que está caminando de un lugar a otro, junta dinero para vivir. Es una persona muy, muy humilde, muy simple.
no, pero tenemos algo más, contanos algo de tu vida. Hasta que al final el hombre dice, le voy a contar. Y les contó que él tuvo el mérito de conocer al Alter Rebbe. Esa historia pasó ya años después que el Alter Rebbe falleció. Pero este hombre les contó que él, hace muchos años atrás, estuvo en Liozna, en el pueblito del Alter Rebbe. Y estando ahí, entró al Bet HaMidrash y había Hasidim ahí estudiando. De repente se puso silencio, todos se levantaron, porque entró el Rebbe, entró el Alter Rebbe. Y el Alter Rebbe entró así de repente, sin aviso previo. El Alter Rebbe se levantó, entró y se paró ahí en la bima. Y el Alter Rebbe dijo una frase, dijo un mamar. He sabido que en los primeros años el Alter Rebbe hablaba muy breve, muy corto. Decía dichos muy filosos, pero muy, muy cortitos. Y el Alter Rebbe dijo así: la Gemara cuenta que los malachim, los ángeles, se quejaron sobre el hombre. ¿Por qué Hashem le dio tanta importancia al hombre? ¿Por qué Hashem dio la Torah al hombre? ¿Por qué Hashem hizo el Bet HaMikdash? Hubo muchas quejas de los malachim. Y la Gemara dice que en algún momento Hashem le castigó a los malachim. Y el Gemara dice, Hoshita Kadosh Baruch Hu etzba'o aktana benehem besarfam. A Kadosh Baruch Hu les mostró el dedo chiquito. Así dice la Gemara. Hashem sacó su dedo chico y le mostró a los malachim y se quemaron todo. Pero como un castigo porque ellos acusaron, hablaron mal, protestaron sobre la creación del hombre. Preguntó el Alter Rebbe, ¿qué es esto? ¿Qué es ese dedo chiquito? ¿Por qué lo quemó? ¿Por qué ese castigo? ¿Cuál es el sentido? Y el Alter Rebbe dijo así: dedo chico, hay 10 dedos. Y el dedo chico es el dedo número 10. Eso representa al Malhut. Sabemos de los 10 sefirot, Malhut es lo más chico. Malhut es el shoresh de los Neshamot. Neshamot Israel vienen del lugar, del nivel de Malhut. A Kadosh Baruch Hu le mostró a los malachim una neshama. Eso es el dedo chico. Los malachim no entendían por qué Hashem le da tanto importancia, tanto valor, tanto protagonismo al hombre. Hashem les mostró la grandeza de la neshama. Cuando vieron eso, se quemaron. ¿Qué es eso? Se quemaron. Se anularon por esa grandeza, por esa profundidad. Saber qué grande la neshama puede llegar, hasta qué punto. Y los malachim no lo podían sostener. El alma tiene la fuerza, la neshama, los malachim no lo tienen. ¿Cómo lo tiene la neshama entonces? Y de ahí este hombre les contaba que su alegría viene de ese lugar, porque ese momento, él es un yudí simple, pero escuchó del Alter Rebbe que las neshamot están por encima de los malachim. Para él eso es una revolución enorme en su vida, y desde ese entonces, ya pasaron 20, 30 años, él se quedó con alegría hasta hoy, tiene una simja enorme, sabiendo su neshama que viene de lo más alto, su neshama más alto que un malach todavía. Volviendo al mamar del Alter Rebbe de Hayei Sarah, dice el Rebbe que la neshama quiere disfrutar de el infinito, de la gloria de Akadosh Baruch Hu. ¿Cuál es la vestimenta que hace que la neshama puede tener esa conexión? Esos son los mitzvot. Los mitzvot que el Yehudí hace en el día a día. El Yehudí se levanta a la mañana y hace Netilat Yadayim, dice Shema Israel, pone una moneda de tzedakah, dice una frase de Torah, estudia algo de Torah, hace un favor a otro Yehudí. Cualquier mitzvah, cuando un Yehudí en el día cumple la mitzvah relacionado con ese día, ese mitzvah es la vestimenta justamente que hace la conexión de la neshama con Akadosh Baruch Hu. Para poder ser un intermediario, escuchen bien la explicación, para poder ser intermediario entre dos cosas que son totalmente extremas, el que está en el medio tiene que tener tanto del superior como del inferior.
tiene que tener algo que conecta entre los dos extremos. Justamente para poder unir entre la creación y el creador y poder ser un intermediario, estos son los mitzvot. ¿Por qué los mitzvot? Porque por un lado los mitzvot tienen su aspecto que es el razón Elión. Los mitzvot es la voluntad de Hashem mismo, viene de lo más alto, de lo más alto. Es la esencia de Akadosh Baruj Hu que eligió estos 613 mitzvot, cómo conectarse con Hashem. Por otro lado, los mitzvot se invisten en cosas concretas. Cada mitzvah tiene una vestimenta de algo material. ¿Cómo se cumple la mitzvah? Esa moneda que uno pone en acá, ese cuero que se hace tefilín, esa lana que se hace tzitzit, esa vela del Shabbat, la carne de que uno come en Hag, etc. Tiene una vestimenta material. Entonces la mitzvah es la voluntad de lo infinito de Hashem. Y por otro lado se inviste en algo del mundo. La mitzvah es esa vestimenta, es ese, como dijimos, anteojo del sol, es esa vestimenta que genera esa conexión de los dos extremos, que el alma nuestra, a pesar que está en cuerpo, en el mundo limitado, puede recibir y puede disfrutar de lo máximo, de lo más alto de Akadosh Baruj Hu, y a pesar de eso poder recibirlo sin tener que quemarse como los malachim. Esto es lo que la Torá nos dice. Baba Yamim, Abraham vino como ejemplo de primer Yehudí, supo aprovechar los días de su vida, que cada día lo vivía y preparó esas vestimentas para poder juntar, para poder vivir y disfrutar de la luz de la Shekhinah, que esto es lo que Neshama necesita para vivir, para recibir a Hashem en el mundo. Basado a eso, explica el Alter Rebbe, vamos a entender lo que dice la Mishnah, la famosa Mishnah en Pirkei Avot, que la Mishnah dice, Yafa sha'a echad b'tshuva u'ma'asim tovim be'olam hazeh mikol chayei ha'olam haba. La Mishnah nos dice que es mejor un momento de teshuvá y buenas acciones en este mundo más que todos los mundos por venir. Pregúntale al Alter Rebbe, un minuto. No entiendo. Recién estábamos explicando que los mitzvot son vestimentas. El Gan Eden, el Olam Haba, la Shekhinah que se revela en lo máximo. La vestimenta, la mitzvah es una vestimenta que ayuda para que la Neshama pueda disfrutar de la luz de Hashem. Entonces los mitzvot son nada más que vestimenta para el alma, para poder disfrutar de la Shekhinah, el Olam Haba. ¿Por qué dicen Pirkei Avot que una mitzvah en este mundo, Teshuvah u'ma'asim tovim be'olam hazeh, es más alto que todo Chayei Olam Haba? ¿Cómo coincide con eso? Una contradicción. Acá decimos que disfrutar de la gloria de la Shekhinah es lo máximo, hasta tanto que los mitzvot son nada más que vestimentas para poder recibir esa luz. Y por otro lado, Pirkei Avot dice que una acción y teshuvá en este mundo vale más que todos los mundos superiores. ¿Cómo se puede unir estos dos? Su contradicción. Contesta el Alter Rebbe y explica, ¿no?, que a pesar que los mitzvot son vestimentas para el alma, son vestimentas para poder unificar la gloria de Hashem con el alma y que está en este mundo. Esto es la idea de los mitzvot. Pero para poder generar eso, justamente poder hacer esa tarea que los mitzvot hacen, poder ser una vestimenta que une esos dos extremos, tener que recibir fuerte, tiene que prevenir, tiene que llegar de un lugar mucho más alto de los dos lugares. Quiere decir, eso que los mitzvot pueden servir como una vestimenta para que nuestra alma se conecte con Hashem, eso ocurre porque esas vestimentas tienen un shoresh alto más que el Olam Haba. Viene de un lugar más alto a Pespiro del Olam Haba. Y Davka porque viene de un lugar tan alto, por eso pueden hacer esa unión de los opuestos, de hacer que la Neshama que está acá abajo en este mundo, o en el Gan Eden también, la Neshama sigue siendo una criatura, puede disfrutar de la luz de la Shekhinah.
quiere decir que el shoresh de los mitzvot es más alto. Y por eso dice la Mishnah en Pirkei Avot, Adarabah. Davka por eso, mitzvot u'maasim tovim b'olam hazeh es más elevado todavía que el olam haba. Y la Alter Rebbe explica también en explicación de Hasidut por qué los mitzvot son más altos. Explica que el olam haba, el Gan Eden, con todas las revelaciones de la Shekhinah en el Gan Eden, es solamente un esplendor, un yará. Eso se llama en Hasidut Memalek Olamim. En la luz divina que se inviste en los mundos, que en Aeres hay muchos niveles. En Gan Eden están los niveles más altos, pero sigue siendo el nivel de Memalek Olamim. Ese nivel de la divinidad que se inviste en forma más limitada. Pero los mitzvot, que los mitzvot y maasim tovim provienen del Ratzon Elyon, de la voluntad, de la esencia, de lo más profunda. Por eso los mitzvot tienen la característica de poder unir lo más alto con lo más bajo, hacer que la neshama pueda disfrutar de Ziva Shekhinah. El shoresh de los mitzvot es del sober con la Ratzon Elyon que está por encima del Ora Memale. Y eso es lo que Hashem nos dio. Abraham vino como el primer Yehudi. Y Él lo heredó a cada uno de nosotros, que cada Yehudi tiene esa capacidad, esa fuerza de vivir y aprovechar cada día en su vida para hacer de estos días vestimentas, que son los mitzvot que hacemos en cada día, y esas vestimentas es lo que permiten a poder disfrutar de la Shekhinah y todas las revelaciones del Olam Haba, y eso es todo gracias a los mitzvot que el Yehudi hace en ese día. Y de ahí aprendemos cómo uno tiene que aprovechar cada día en su vida. Tuve el mérito, quiero contarles, hablando del Baba Yamim, tuve el mérito de estar en un Fabrengen del Rebbe, Parashat Hayei Sarah, en el año 5748, Ismach, 1987. Shabbat Hayei Sarah. El Rebbe hizo Fabrengen maravilloso. Y entre las cosas, el Rebbe habló sobre el Baba Yamim. Y fue muy interesante. El Rebbe dijo, bueno, en Hasidut hablamos recién explicaciones muy profundas, qué significa Baba Yamim. Pero el Rebbe hizo una pregunta muy simple. Un chico de 5 años, Hamesh Mikra, como el Rebbe lo llama, un chico que recién está estudiando el Pshat, él no sabe Kabbalah, no sabe Hasidut. ¿Cuál es la explicación simple de Baba Yamim? ¿Qué quiere decir eso? Abraham Zaken, entiendo. Abraham vino, llegó a su vejez. Listo. ¿Por qué agrega la Torah Baba Yamim? ¿Qué quiere decir esas palabras? ¿Cuál es el perush? Y lo interesante es que Rashi, que siempre explica todo lo que un chico tiene que saber, Rashi no explica nada. Como si fuera que, o que en algún otro lado ya lo explicó, o porque la explicación es tan simple que no hay lo que explicar. Pero aparentemente es una repetición, y la Torah no repite las mismas palabras 2 veces. ¿Qué dice Baba Yamim? ¿Qué quiere decir esas palabras para un chico simple que no sabe grandes cosas de Hasidut? Muy interesante, me acuerdo. Como Rebbe lo explicó de manera tan increíble. Y el Rebbe dijo de esa forma: un chico sabe que hay días en su vida y hay días. Hay días que estos días lo vive. Días que se acuerda de ellos, de estos días. Puede pasar años y va a decir, ese día me acuerdo. Inolvidable. Y hay días que me pasan por encima. Pasó el día, preguntame qué hice, qué pasó, qué hubo, no me acuerdo nada. Totalmente aburrido, seco. ¿Por qué? Porque ese día no lo viví. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple. Un chico chiquito de 5 años ya también lo puede entender. Un día que estaba adentro o no estaba adentro. Ese día estaba adentro. ¿Qué decía estaba adentro? Estuve despierto, estuve con ganas, estuve viviendo el día, entonces lo aproveché. Ese día lo tengo presente. Los días que yo no entré, ¿por qué? Porque estaba en otro, estaba preocupado, estaba desganado, estaba pensando en cosas que no tenían que ver con el momento. Entonces, ese día yo no estuve adentro, no lo viví, entonces se me pasó por encima.
Abraham vino, dice la Torá, ba Bayamim. La traducción literal de las palabras, Rashi no tiene que explicar, es la traducción literal. Abraham vino, no solamente que Abraham vino tuvo larga vida, aquí. Buena noticia, Abraham tuvo Arishut Yamim, vivió 175 años. Sino, va Bayamim, la Torá te está diciendo que Abraham entró adentro, Bayamim. Cada día lo vivía de adentro, cada día sentía que ese día lo máximo, lo trató de, como se dice, explotar, lo trató de aprovechar en lo máximo, lo vivía, estaba adentro. Y entonces, para él cada día era un día, cada día tenía un significado. Para Abraham Zaken, Baba Yamin. Y esto es un mensaje para cada uno de nosotros, el Baba Yamin. Como un Yehudí tiene que no solamente pasar la vida. Bueno, pasó un día, pasó una semana, un mes. Un Yehudí tiene que entrar en un día. Cuando hay un Hashem estar, a Kadosh Baruj Hu me regala un día más en la vida, ese día lo tengo que vivir. Tengo que estar ahí, estar presente, vivir el día lo máximo, estudiar la parashá del día y pensar en eso, estudiar el Ayom Yom del día, estudiar el Rambam del día, pensar qué significado tiene ese día, qué hago hoy diferente que ayer. Kol yoma biyoma, vida, como dice el Zohar, cada día y día tiene que tener su obra, su acción, su especialidad, su particularidad. Hoy tengo un día más, no va a ser un día igual que ayer. Hoy tiene que ser un día mejor, un día más profundo. Y hablando de la Yom Yom, justo el mismo año que el Rebbe habló de esta sijá, tuve suerte de escuchar la historia de Rav Hadakov, secretario del Rebbe. Rav Hadakov dio una charla en ese año que estoy hablando, en Top Shem. Y él contó, muy interesante, contó que cuando el Rebbe imprimió el Ayom Yom, 80 años, más o menos, un poco más ya, cuando el Rebbe imprimió el Ayom Yom, en el año 1943, Tafshin Gimel, mitad de la Guerra Mundial, el Rebbe imprimió el Ayom Yom. Y el Rebbe trabajó mucho, a Hadakov también ayudó en el trabajo. Cuando estaba ya listo el primer libro, el Rebbe vino a la casa de su suegro a entregar el primer Ayom Yom. El Rebbe Rayatz agarró, empezó a mirar, a ojear y se quedó muy emocionado. Y ahí dijo, me acuerdo como Rav Hadakov lo dijo con su melodía especial, con qué melodía Friedrich Rebbe dijo. Cuando terminó mirando todo el libro de la Yom Yom, Friedrich Rebbe dijo con una melodía especial, Hayom Yom, el día es un día, cada día es un día. Que con ese libro de la Yom Yom, cada día es un día entero. Cada día uno puede vivirlo y darle sentido a ese día. Y eso es lo que la Torá nos dice y es el mensaje de ese pasuk en la parashá. Abraham Zaken, el Yehudi con bondad y misericordia, un Yehudi que tiene Gmilut Hasadim, tiene la ropa de Hashem. Baba Yamim, entrar en los días. Y como dijimos, cada día es una ropa, cada día es una vestimenta que genera esa conexión entre Dios y con Hashem. Y luego, último, Hashem Beirach et Abraham Bakol, y eso está explicado en Hasidut, el tema que es la braja más grande de todos los brajot, que después que Abraham vino, tuvo todos los nisionot, aparte de toda la grandeza de Abraham y su bondad, y toda la grandeza de Abraham y sus mitzvot y vestimentas, Abraham vino también tuvo algo de especial que son los misionot, las pruebas y obstáculos que Hashem lo puso en la vida para revelar lo más profundo de él, y a través de eso Hashem Abraham, Bakol es de todo y todo y todo, lo más alto, las bendiciones infinitas que Hashem le dio, porque en eso Abraham llegó a lo más alto que todo, a través de los misioneros. Es lo mismo también cada Yehudí que nosotros estamos viviendo, los misioneros más grandes, que es el Nisayón más grande, es el Galut, el Josher del Galut, los sufrimientos del Galut, el Galut tan largo y extenso, y a pesar de eso, un Yehudí se mantiene firme y fuerte en su Avodat Hashem, y esto es el Hashem Beirach et Abraham Bakol, que a Kadosh Baruch Hu nos da todo
toda su esencia, con todos sus tesoros, con todas sus bendiciones. Y Davka ahora, en esos momentos últimos de la guerra, esa guerra de Mashiach, esa guerra de Gog y Magog, esa guerra de preparación para la Geulah, Akadosh Baruj Hu nos va a regalar Bakol, nos va a dar a cada judí el Bakol, Mikol, Kol, todas las bendiciones máximas de la Geulah Shlema, como Mashiach Tzidkeinu, que veamos todo esto en nuestros ojos, la Geulah Shleime de Abraham Zaken, Baba Yamim, Hashem Beirach et Abraham Bakol, que Akadosh Baruj Hu le dé a cada judí el Bakol, Mikol, Kol, de חיי העולם הבא, אין אל עולם הזה, נשמות בגופים, אמן כן יהי רצון.